Muy buenas noches, es un placer estar aquí con ustedes. Agradezco mucho la invitación que me han hecho para platicarles sobre esta amistad estrecha que existió entre Diego Rivera y Amadeo Modigliani, e incluido un tercer amigo, y parece ser que un amigo entrañable de ambos, que era el pintor de Orizaba, Benjamín Santiago Coria. De hecho, al realizar esta investigación, gracias a la invitación que gentilmente me extendió Miguel Fernández Félix del Museo del Palacio de Bellas Artes, para investigar a este enigmático pintor Benjamín Coria, para incluir algunas piezas de él y alguna reflexión en la exposición de Amadeo Modigliani, que en estos días se encuentra en el Palacio de Bellas Artes, pues entré en un conflicto muy grande porque conocemos poca obra de este personaje y resulta que es alguien en verdad interesante, digno de un rescate a todo con toda la energía institucional que se pueda, con un equipo de investigadores, porque se trata de alguien en verdad valioso. Entonces, pues hagan ustedes de cuenta que estuviéramos en un sueño, y que de pronto en el sueño donde estamos celebrando la inauguración de la exposición de Amadeo Modigliani, se presenta Diego Rivera y nos dice: les presento a Amadeo Modigliani, gran amigo mío, aunque nos peleamos muchas veces, incluso hay por ahí alguna suspicacia, alguna sospecha que tuvieron personas como Picasso, en el sentido de que pudo haberme quitado alguna novia. En fin, tuvimos muchas dificultades, pero fuimos grandes amigos, y entonces nos presenta a Amadeo Modigliani. Y al mismo tiempo Modigliani nos dice: bueno, ahora yo les presento a un pintor mexicano que fue el verdadero gran amigo que tuve entre los mexicanos. Su nombre es Benjamín Coria. ¿Lo conocen? Nosotros diríamos: ah, caray, pues no. Ahora sí que con la pena recordamos algunas imágenes de él, pero pues francamente no. Entonces Modigliani nos diría: bueno, pues qué mejor ocasión para que lo conozcan. Y es así como se plantea este triángulo amistoso entre Modigliani y estos dos mexicanos, y nos da pie, pues como siempre, a repasar a Diego Rivera, lo cual es un trabajo siempre infinito y siempre nutritivo, siempre aparece algo nuevo, y nos da ocasión también para conocer, rescatar, comenzar el rescate de Benjamín Coria. Eh, hay que decir, bueno, que Benjamín Coria, este artista nacido en 1888 en Orizaba, y no tenemos certeza sobre la fecha de su defunción, por ejemplo, eh, fue un pintor cercano a la Academia de San Carlos. Hay fotografías de él, tanto al principio de su trayectoria en la Academia de San Carlos, como al final, cuando regresa de su largo periplo europeo y es inmediatamente contratado para dar clases en la Academia de San Carlos en la Ciudad de México. Pero bueno, muy bien, vamos por partes. Hablemos de estos dos mexicanos amigos de Modigliani en el contexto de las vanguardias que los acogió y en el contexto de las vanguardias europeas que ellos impulsaron, sobre todo Diego, claro, como un protagonista de primer orden. Si les parece bien, vamos a un repaso de Diego Rivera en Europa, en el París que compartió, en la Bohemia parisina que compartió con Modigliani y otros muchos artistas más mexicanos y de muchas partes del mundo, tanto en Montparnasse como en Montmartre, los dos barrios que acogieron a la Bohemia parisina. Bien, pues bueno, pues convendrá tener en mente ustedes en Orizaba, bueno, tienen ahí esa maravillosa pinacoteca
de Diego Rivera, entonces tienen muy claras las etapas de este gran artista oriundo de Guanajuato, pero vamos a hacer un breve recorrido para recordar esa estancia europea que fue tan significativa en él. Bueno, sabemos que fue prácticamente un niño prodigio y que se cuentan con dibujos que realizó desde muy pequeño. El primero se supone que es ese ferrocarril que está ahí. Otras gentes dicen tener dibujos anteriores a ese ferrocarril desde los 3 años. En fin, contamos con dibujos perfectamente catalogados de este niño virtuoso que era Diego Rivera, que desde muy temprana edad fue admitido como oyente, dadas sus dotes singularísimas, en la Academia San Carlos, y poco a poco fue entrando a la enseñanza académica de Salomé Pina, de Santiago Rebull, que lo adoraba, este gran pintor que no a cualquiera dejaba entrar a su estudio, a Diego Rivera sí, y también del maestro catalán Antonio Fabrés, este gran maestro que a la postre muchos de ellos negarían, Diego entre ellos, el gran poeta José Juan Tablada, quien fue el crítico impulsor de esta vanguardia, y el propio Diego, como decía, y sin embargo algunos lo reconocieron de manera póstuma, como José Clemente Orozco, que en su autobiografía dice, por más que se criticara a Antonio Fabrés, fue un gran maestro que nos enseñó a dibujar. Algo debía de tener razón José Clemente Orozco, porque Fabrés es de los formadores de esta generación del cambio en las artes mexicanas. Aquí tenemos ya obra un poco anterior a su viaje a Europa, que comenzará en 1907. Tenemos autorretratos, la célebre Barranca de Mixcoac que tenemos aquí abajo. Es obra temprana de Diego Rivera, que va a justificar que el gobernador de Veracruz, don Teodoro Dehesa, lo beque para Europa. Recordaremos que él no fue beneficiado con el primer premio en la academia, esto recayó en Roberto Montenegro, y entonces es el gobernador Teodoro Dehesa quien apoya a Diego Rivera, y parece ser que también de manera indirecta Justo Sierra, entonces ministro de Educación Pública, también lo apoya. Diego aquí participa en las exposiciones que van a cambiar prácticamente la historia del arte mexicano, que son las primeras donde aparecen mexicanos solamente. Me refiero a las dos de 1906 de artistas pensionados en Europa, y también la de Savia Moderna, donde él participa siendo el más jovencito, y donde pues tiene vínculos cercanos con Benjamín Coria. Bueno, de sus hazañas de juventud tenemos varios testimonios, y también de su paso por Europa, primero por España, donde accede a un academicismo y a un simbolismo muy académicos, muy establecidos, de poco empuje vanguardista, pero de mucha fuerza académica. Diego, por supuesto, destaca desde que llega a España, tiene cercanía con el Círculo de Bellas Artes de Madrid, es alumno del gran Chicharro, que es un extraordinario maestro, y participa de una tendencia que se llama el museísmo, que es muy de decorados arquitectónicos, y es una vanguardia tímida, digamos, también de matices más bien académicos y de intención más bien decorativa. Él luego escribió en contra de esta tendencia. Practica también, como se aprecia en este magnífico retrato de Joaquín Ventura de 1908, del modernismo, del simbolismo regionalista español, que no era superior al modernismo y simbolismo que se había practicado en México con muchísima fuerza,
con Jorge Enciso, con el propio Montenegro, con Ponce de León, con Ruelas, con estos magníficos pintores que nos habían puesto en la hora europea desde México al practicar, al estar inscritos en estas tendencias que eran por un lado universales, como se decía en la época, pero que ya invitaban a reconocer los acentos locales vía tendencias sintéticas y que transformaban el color que se conocía en Occidente, como lo había sido el japonismo de las estampas de ukiyo-e, de la estampería japonesa de Hiroshige, Hokusai, Utamaro, entre otros. Entonces, cuando Diego llega a España y empieza a practicar modernismo y simbolismo regionalista, sobre todo sabe de qué se está hablando y entra y participa pues, con mucha fuerza, pues al lado de Sorolla, de Zuluaga, de ese gran catalán que era Anglada Camarasa, de gran repercusión en el arte mexicano. Posteriormente es alumno de Eduardo Chicharro, como lo dije hace un momento, de él aprende mucho y sobre todo desde el punto de vista técnico, pero está lejos Rivera de acceder a una vanguardia sólida, fuerte, que es la que se está desarrollando en París. Realiza nocturnos como este que es precioso, también en España, donde se aprecia cierta capacidad sintética y un ir más allá de los postulados simbolistas de estas figuras alargadas y también de los acentos puramente regionales. Esta casa sobre el puente es también magnífica y de momento van dando cuenta de un gran académico con un virtuosismo manual, como hubiera dicho Henri Fosillon, el gran teórico del siglo XVIII, que elogiaba las obras pictóricas y artísticas que vienen del desenvolvimiento académico de la mano, son grandes teorías al respecto. Entonces Diego sorprende porque lo que toque con su pluma, con su pincel, con su lápiz, tiene esa magia que arrebata la admiración de todos. Conoce a Angelina Beloff por esas épocas y va accediendo a un cubismo donde se asienta como un protagonista, vaya, de primerísimo orden. Entonces se instala con mucha fuerza en la vanguardia cubista y es de los cubistas sólidos. Llega a estar, odio este tipo de comparaciones deportivas, pero llega a estar cercano a Picasso, a Gris, a Braque, a varios más, a Metzinger, porque aporta muchos elementos. Por ejemplo, aquí incluye un zarape de Saltillo, en este retrato célebre de Martín Luis Guzmán. También aquí aporta, bueno, pues la iconografía zapatista con la carabina 30-30, ¿verdad? El sombrero, los elementos nacionales, y también aporta, en este caso, el cómo representar a la vegetación, que se ve aquí, a los extremos de la figura principal, cómo se representa a la vegetación. Supuestamente este cuadro es el que provoca el conflicto con Picasso, porque cuando lo ve Picasso en el estudio de Diego, le pregunta, oye, ¿y esa vegetación no viene a cuento? Y Diego le dijo, sí, cómo no, es una forma de representar la vegetación dentro de la bidimensión plana del cubismo, aunque la vegetación se sale un poquito, tiene cierta entonación volumétrica, digamos, escultórica, que se salía un poquito de la línea plana del cubismo. Picasso no comenta más, después Diego Rivera lo visita en su estudio, según cuenta esta interpretación, y ahí Diego Rivera descubrió que Modigliani tenía, que Picasso tenía una representación del paisaje muy similar a la suya, en el paisaje zapatista. Entonces le preguntó, oye, ¿cuándo pintaste esto? Uy, hace mucho tiempo. Diego entonces le pasó el dedo a la pintura y estaba fresca.
Entonces de ahí se habló de un plagio. Yo no sé si esto sea cierto, pero sirve la anécdota, el chisme, como lo queramos ver, eh, para subrayar que Rivera no solamente estuvo en Europa aprendiendo, sino que se instauró en la vanguardia desde un principio. Y estamos hablando de épocas muy anteriores al muralismo mexicano. Tiene otros cuadros, este es fabuloso, está en el MoMA de Nueva York, se llama La Carta, es una carta que llega de México. Esta es una representación cubista 100%, pero aparece este pequeño sobre y adentro viene una representación de paisaje casi naif, digamos provinciana, con un matasellos que dice Benito Juárez. Es decir, les está recordando, bueno, pues la intervención francesa, Maximiliano, muchas cosas con ese pequeño detalle. Diego, así como muchos van descubriendo las máscaras africanas que permiten un iconismo, un mimetismo estilizado, de estilización del rostro, sobre todo de la nariz, lo vemos, por ejemplo, claramente en Modigliani, y así como muchos ven en estas máscaras una posibilidad de síntesis y de estilización de la figura. Diego en parte también, pero él se va inclinando más por el arte prehispánico. Entonces, en las primeras exposiciones que tiene en Nueva York en 1916, en galerías que solo han invitado a Picasso, a Matisse, artistas de ese calibre y a Diego Rivera, él ya pone en las vitrinas figuras prehispánicas, mientras que los demás optan por poner. Estos son los dibujitos, por ejemplo, que ponía Diego Rivera en Nueva York, invitado por Marius de Sayas, este célebre artista y también galero, y en el MoMA de Nueva York, que por esas fechas le hace una primera retrospectiva. Imagínense. Entonces, bueno, esto nos sitúa, después empieza a regresar, después del cubismo, abandona, bueno, va abandonando el cubismo después de que tiene un conflicto serio con Picasso y con un célebre poeta que también era teórico del cubismo, Reverdy, e incluso se llegan a liar a golpes, y a partir de ahí empiezan a hacerle un poco de vacío a Diego Rivera, y él va optando por un regreso al naturalismo y a un cierto realismo, que por otro lado no es raro, es una fórmula que también empleó Picasso. Recuerden que después del cubismo, él también regresa a un naturalismo escultórico bellísimo, y varios de ellos. En el caso de Diego, él nos dejó la teoría de todo esto en sus autobiografías, en particular la que dictó a Loló de la Torriente. Es a partir de una reflexión candisquiana, vamos a decir, observando un círculo, que él decide regresar al realismo, pero ese es tema para otra conferencia. Entonces, bueno, pues tenemos que Diego Rivera finalmente es llamado por Alberto J. Pani, quien es embajador de México en Francia, y Alfonso Reyes, y lo invitan al proyecto revolucionario que encabezaba el presidente Obregón y José Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública, quien a su vez había tenido pues la sensibilidad de retomar un proyecto, el del muralismo, que había iniciado en 1910 con el doctor Atl y con Justo Sierra al frente del Ministerio de Educación. Bueno, entonces después de este breve recordatorio del inicio vanguardista de Diego Rivera, pues hablaremos de Benjamín Coria, ya que en él voy a hacer muchos énfasis y me voy a alargar en tiempo, porque es realmente un elemento novedoso que sale a relucir con esta exposición de Amadeo Modigliani. Cabe tener presente que las exposiciones, su principal función es dotar de conocimiento, construir
conocimiento, abrir horizontes de investigación novedosos, y en este caso nuestro amigo Modigliani nos presenta a Benjamín Coria. La amistad que unió tanto a Diego como a Benjamín Coria con el gran artista Amadeo Modigliani, que como ustedes saben falleció muy joven en 1920 de tuberculosis, es la afortunada circunstancia que nos permite empezarlo a conocerlo en su propio país. Entonces, fue discípulo del maestro catalán Antonio Fabrés, como hemos dicho, la Academia de San Carlos de la Ciudad de México, y fue un artista que unió los beneficios de una enseñanza muy rigurosa a los efectos de una posteridad más bien discreta. Él era, además de tímido y muy discreto, alguien que se movió de la lente fotográfica justo en el momento de las fotografías durante la Primera Guerra Mundial en París. Siempre que se iban a dejar testimonios de grandes presencias, amigos abrazados en la bohemia, en los cabarets, con chicas guapas, con gente que canta, con todo aquello, él no estaba. ¿Qué pasó? Se fue a Inglaterra porque ahí se unió a una vanguardia muy interesante, ya hablaremos de eso. Pero también su discreta posteridad se debe, como la de varios de ellos, a que a su lado estuvo pues un grupo muy destacado de artistas como Saturnino Ran, Argüelles Bringas, Roberto Montenegro, Goitia, que bueno, de alguna manera lo podemos ubicar ahí, y bueno, y ni qué decir de Diego Rivera. Esto último, al admirar pinturas de las muy pocas que tenemos en México, nos damos cuenta que fue un magnífico pintor y que vale la pena rescatar aquello que debe estar en París, pero sobre todo entre coleccionistas londinenses muy importantes, y para lo cual contamos con algunas pistas. En el afán de encontrar lo que fuera de Benjamín Coria, dimos con un archivo de registros fotográficos en blanco y negro que no tenían absolutamente ningún dato por escrito que nos llevaran a algún pariente, algún coleccionista, algún amigo, alguna dirección. Vaya, es un archivo absolutamente misterioso que fue construyendo, al parecer con muchos años, un investigador del Centro Nacional de Investigación de Artes Plásticas de Limba, quien ya falleció, era Rafael Cruz Arbea. Entonces, no tenemos de momento nada. Y esta recopilación de fotografías, a las que yo llamo indicios en blanco y negro, pues un poco nos dan idea de la obra de Benjamín Coria, aparte de lo que está en la exposición. Dos magníficos cuadritos muy cesanianos que están en la biblioteca, en la capilla Alfonsina, y algunos cuadros en alguna colección particular, y otros bodegones más que no se incluyeron porque se salían de tema. Tenemos aquí estamos viendo una imagen de los alumnos de Fabrés. Él está al centro, aparece rodeado de Antonio Garduño, de Rafael Ponce de León, este gran artista de Guadalajara, también un simbolista que falleció muy joven en aquello que llamaron la bohemia de la muerte, que era que se la ponían cuadradas pues con hashish, marihuana y ajenjo sobre todo, ¿verdad? Ese color verde esmeralda que fue tan terrible para los artistas y escritores finiseculares. Aparece el jovencito, que es el más alto de todos casi, Diego Rivera, Saturnino Herrán, García Núñez, un buen pintor, Argüelles Bringas, Roberto Montenegro, y a su lado Benjamín Coria. Esta es una foto memorable porque lo sitúa pues en la generación que llevó el cambio en el arte mexicano, la generación que no pudo comenzar en 1910 bajo la tutela de
el doctor Atl porque comenzó la revolución y entonces comenzaron varios años después, 12 años después, ya con Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública. Como discípulo de Fabrés en la Academia San Carlos, Coria fue un artista que aparentemente dio muy buenos resultados porque obtuvo una beca para irse a Europa. Después se ha escrito que después de Diego Rivera, tiene que ser después de Montenegro, que es el que la obtuvo, y en paralelo a Diego Rivera, porque allá coinciden, según lo recuerda en sus memorias el propio Diego Rivera, que dice que viajaron juntos, entonces fueron muy cercanos. También existe otro testimonio de Diego Rivera, ya tardío, en el que defiende al maestro Benjamín Coria como uno de los mejores maestros de la Academia de San Carlos. En este archivo que mencionaba yo, tenemos 120 registros fotográficos aproximadamente. Bueno, Amadeo Modigliani fue también muy amigo de Ángel Zárraga, el otro gran pintor mexicano, también de Alfredo Ramos Martínez, también de Carlos Mérida. Entonces, y aparte de ellos dos, aparte de también algunos otros mexicanos que ahora se me va su nombre, pero esto quiere decir, esto nos llama la atención, ¿qué hacían tantos mexicanos en la cresta de la vanguardia en París a principios del siglo XX? ¿Fue casualidad o qué? Pues resulta que no. Debemos de reconocer que algo importante de la cultura del porfiriato es que logró becar a varios artistas de talento en Europa para que se formaran con sólidas bases y luego en México vinieran a transformar el arte que consideraban entonces había sido solamente académico e imitativo. Ya existía una crítica de arte poderosa, la de José Juan Tablada, entre los principales, quien por cierto a su vez encomió mucho, habló muy positivamente de Benjamín Coria en una exposición de 1904. Entonces, bueno, Tablada había hablado bien de Coria y estábamos con la pregunta de qué hacen todos estos artistas mexicanos en París. Bueno, pues funcionó muy bien la enseñanza académica mexicana, funcionó muy bien la Academia de San Carlos con sus maestros que formaron a una gran generación y con sus instrumentos de becas y de estímulos a los estudiantes valiosos. Funcionó muy bien y debe ser un modelo a considerarse. Cuando de pronto la academia envejece años después, pues encuentra la forma con Ramos Martínez de situarse nuevamente en la contemporaneidad de aquella época. Entonces Ramos Martínez empieza a trabajar en México con las academias al aire libre, lo había aprendido él in situ en Francia, en el famoso Barbizon francés, y entonces vuelve a sintonizar, vuelve a poner el reloj mexicano a tiempo con el europeo, más o menos con nuestros añitos de retraso, pero todavía dentro de un espíritu que se puede compartir. Entonces, de todos ellos podemos ir siguiendo rastros muy bien. De Ángel Zárraga, bueno, tenemos mucha información también. Sabemos que incluso muy probablemente retrató o tomó como modelo a Amadeo Modigliani, quien era muy guapo, para su célebre cuadro Ex Voto, con el cual ganó en 1906, fue de los elegidos para el Gran Salón de Otoño, ni más ni menos. O sea que cuando nos dicen que los reconocimientos artísticos son muy recientes, pues no. Para no irnos a la colonia y hablar de Cristóbal de Villalpando, de Cabrera o de toda esa generación también, bueno, de varios de estos artistas coloniales muy potentes, Rodríguez Juárez con sus pinturas de castas, en fin. Hablemos de los artistas de ya entrada la independencia de México, como Zárraga y varios más que tuvieron varios reconocimientos en Europa, incluso antes que Rivera, y luego vienen los de él, por supuesto. Bueno, pues Amadeo Modigliani, gran amigo también de Zárraga,
al parecer posó con su bello rostro para una representación algo sacrílega de un San Sebastián que aparece en el exvoto que aquí les mostramos. Es probable que Modigliani también posara para un retrato de Benjamín Coria que es muy enigmático y donde aparece un personaje pues bastante bien parecido y cercano en apariencia a Modigliani. Modigliani, como ustedes saben, muere de tuberculosis trágicamente en 1920 y después la tragedia no termina ahí. Su amada Jeanne Hébuterne se suicida poco después, esta que también fue una pintora muy interesante, muy jovencita, si no recuerdo mal, a los 18 años. Modigliani dejó en los amigos mexicanos una semilla muy fuerte y también pues un sabor muy amargo. Cumple perfectamente esta gran leyenda del genio que muere joven, del héroe genio que muere antes de los 33 años y que deja un gran legado. Por fortuna este es un requisito que ya nadie quiere cumplir, bueno, el pobre tampoco quería, pero lo recordarán con gran afecto, aun cuando entre ellos mediaron algunos problemas serios, sobre todo con Diego, y entre quienes mejores recuerdos guardó fue Benjamín Coria. Uno de estos recuerdos es que él tenía su estudio en el barrio de Montmartre, lo compartía con Modigliani. Modigliani estaba en la parte de arriba, los dos lampaban de hambre, ganaban muy poco dinero, pese a que Jonas Netter, un coleccionista que hay que tener en mente porque es el gran coleccionista de ellos y de la primera etapa de la Escuela de París, les compraba obra y les patrocinaba, sin embargo, bueno, pues era muy poco. Entonces, recuerda Coria que se reunían mucho para comer y que luego se iban mucho también de juerga. Esto lo recuerda Luis Nishizawa, que a su vez se lo contaba Benjamín Coria, quien fue su maestro. Iban a las parrandas con Picasso también, con Fujita, este grandísimo artista japonés, de quien fuera también muy amigo Benjamín Coria, y muchas veces también Jean Hébuterne los acompañaba. Una anécdota curiosa de Benjamín Coria es que una vez se hartó, tuvo que haber sido antes de que se fuera Benjamín Coria a Londres en 1914 al comenzar la guerra, la primera gran guerra, y en un momento de los que Modigliani odiaba a Francia porque le censuraban sus desnudos, de pronto le dijo a Coria, ya me voy amigo, no soporto a los franceses, ahí te dejo mi obra. Entonces, en un arrebato de honestidad, cuando Coria se fue, tuvo que ser en 1914, yo creo, él dijo, bueno, me llevo la obra de Modigliani, pues me la regaló prácticamente. No, honestamente se la voy a dejar al portero para que se la regrese, por favor. Entonces se quedó con este trauma toda la vida Coria, porque bueno, hubiera sido millonario de haberse quedado con algo de la obra. Testimonio de la amistad de Diego y Modigliani también lo dejó la pintora y esposa de Diego Rivera, Marevna Vorolev, quien fue su esposa y con quien procreó una hija que Diego no reconoció, aunque al parecer la mantuvo toda la vida. Modigliani le hizo varios retratos a Diego Rivera, uno de ellos que se encuentra en Sao Paulo y que parece inconcluso, pero que es interesante porque lo certificó el propio Diego Rivera. Lo pinta, lo plasma como un gordito bonachón y tierno, hasta de bonita sonrisa, cuando en realidad Diego tenía un aspecto en aquella época medio monstruoso. Lo recuerda Marevna así. Diego Rivera no era bien parecido, la estoy citando a ella.
pero sí imponente y no solo por su estatura. Sus rasgos más llamativos eran sus ojos grandes, negros y muy separados, y su nariz pequeña y gruesa, vista de frente y aquilina de perfil. Su boca era ancha y sensual, con los dientes blancos y parejos. Un breve bigote cubría el labio superior, dándole aspecto sarraceno o moro, y llevaba una barba corta y uniformemente recortada que bordeaba su mentón en óvalo. Tenía anchas las asentaderas, los pies planos y unas manos demasiado pequeñas para su cuerpo. Se vestía como obrero con overol manchado de pintura, como era común entre los artistas. Entonces, bueno, de ellos hay varios testimonios. Modigliani nos dejó uno tierno sobre Diego Rivera cuando era tremendo, incluso por su poder intelectual también, y porque en determinados momentos podía ser muy agresivo, como constó en aquella pelea con Pierre Reverdy, que le costó la expulsión prácticamente del cubismo. Tanto Diego como Modigliani y Coria tuvieron como modelo a la máscara africana en varias obras. De esto les platicaré en un momento. Aquí presentamos un retrato de mujer en escultura bellísimo de Modigliani, ¿verdad? Que nos recuerda mucho a Brancusi. Y noten cómo esta nariz alargada y cómo estos ojos que se aprecian mejor en las pinturas son almendrados y desprovistos de iris y bueno, de retina, de pupila, de lo que hay adentro del ojo, sino que son solamente oquedades. Esto al parecer lo toma de las máscaras africanas y al mismo tiempo a ello también abreva Diego Rivera en este cuadro que se llama Fusilero Marino de 1914. De Benjamín Coria tenemos algún dibujo fotografiado en blanco y negro donde se aprecia una máscara africana, pero sobre todo tenemos un testimonio en un libro donde sabemos que en Londres expuso una máscara africana. Entonces, pues había semejanzas entre ellos de tipo cubista. Por supuesto, ahora sabemos que Benjamín Coria abrevó mucho al cubismo, pero al cubismo inglés, que es el vorticismo, del cual hablaremos muy pronto, pero bueno, que estaba sumamente ligado al cubismo. En esa época entre los artistas había muchas correspondencias, tanto en el abordaje del paisaje, muchas veces con perspectiva, desoyendo los consejos de Matisse, por ejemplo, que él decía que había que de plano dejar de lado la perspectiva. Picasso también lo decía. Algunos de ellos en un arranque tradicionalista volvían a la perspectiva y otros seguían al paisaje desde un camino abierto por Paul Cézanne, que era basándose en composiciones muy geométricas y muchas veces teniendo a las mujeres desnudas o vestidas conviviendo con el paisaje. Aquí verán ustedes de Paul Cézanne un retrato hecho en Provenza, y a la derecha tenemos un Ángel Zárraga, Mujeres en la Fuente, tardío de 1922, pero que siempre va a ser de inspiración cezanniana. Un monte triangular en el fondo, bellísima vegetación que muestra pinceladas y zonas de color, pinceladas cortas y zonas de color que forman volumen, siguiendo la enseñanza cezanniana, y mujeres en el primer plano. En todos ellos había este tipo de obra, es decir, estamos aquí trabajando en lo que trabajó la conferencia y que aquí también lo estamos viendo, algo que podríamos llamar el parecido de familia, este término con el que algunos filósofos se refieren a las influencias en el arte, parecido de familia que hay que mostrar, pero al mismo tiempo una gran originalidad. Es una forma interesante de ver el arte. Aquí, bueno, pues vemos una de las clásicas fiestas, en esta ocasión de disfraces,
en París. A la izquierda está Diego Rivera, Marevna está del lado derecho, y esta es la bohemia que comparten. Benjamín Coria también la compartió. Se sabe que incluso se ligó a una chica que tomaba aguardiente y éter, entonces pues se las ponía cuadradas, se enamoró de él y tuvieron alguna relación. Ya luego él se casó en Italia con una mujer con la que luego regresaría a México. Tenemos, por ejemplo, también desnudos. Estamos hablando de este parecido de familia y es prácticamente hablar de la Escuela de París, que acepta una gran diversidad de propuestas modernas y a veces más bien tradicionalistas, y que todas ellas son magníficas. Coincidían dentro de esta escuela, vamos a decir dentro de este ambiente, representaciones del paisaje, no solamente interesados en la belleza del cuerpo femenino, sino en su propuesta volumétrica, en el trabajo estructural geométrico, o en estudiar al cuerpo humano en poses extrañas. Aquí ponemos este espléndido desnudo de Diego Rivera, forma parte de la colección que se encuentra en Orizaba, junto con un desnudo de Paul Cézanne, que ambas mujeres están en una posición un poco extraña. En el caso de Diego Rivera se está quitando el vestido. En el caso de Cézanne, que quizá probablemente fue derivado de su imaginación porque le costaba mucho trabajo conseguir modelos desnudas, pues no se está quitando nada, pero la posición de los brazos es muy parecida. Coria y varios de estos artistas también tenían este tipo de representaciones femeninas. Tenemos de Diego Rivera este paisaje de Arcueil, que es precioso, con una leve distorsión que se aprecia a los lados, sobre todo en el lado izquierdo. Estas leves distorsiones que eran frecuentes en el imaginario de entonces porque remitían a la cuarta dimensión. Distorsionar un poco la realidad o mucho, por ejemplo, con estas esferas como las que trabajaban Escher o Montenegro o varios más, eran una plataforma a la cuarta dimensión, de Brandon y de Uspensky, todos estos teóricos que, bueno, influyeron definitivamente en el arte. Benjamín Coria, bueno, de él tenemos también retratos que le hizo el Chango García Cabral, este gran caricaturista, pero tiene también una obra, vamos viendo estos indicios en blanco y negro, estas fotografías, vamos viendo que fue un pintor ecléctico que hizo valer un indudable virtuosismo cultivado en la academia y en la larguísima experiencia europea de más de 20 años. De línea firme y segura, practicó un dibujo verista, realista, digamos, que se atrevió a derivar en descripciones sintéticas de las figuras y en composiciones geométricas de inspiración cezanniana y cubista. Van a ver ustedes este paisaje y va a ser muy parecido a los paisajes de Utrillo, de tantos artistas que están en esta exposición, que regresan a la perspectiva, regresan a la descripción verista y que hacen un estudio muy profundo de la luz. Son cezannianos, pero más volcados a la representación realista. Ya no les interesa en muchos de ellos la síntesis, o también, si les interesan, como vemos aquí en estas dos piezas de Benjamín Coria, cuando les interesan, sobre todo en el caso de Coria, a veces es combinando una estilización, yo aquí sí diría un poquito modiglianesca en las mujeres, y desde luego cezanniana, en una composición cezanniana con el triángulo del monte figurando al fondo, y la descomposición de la obra en cubos, pero en cubos que ustedes van a ver con muchísimas transversales, con muchas diagonales, que son las que le dan movimiento a la figura. Ese es el vorticismo.
Entonces, bueno, pues está instalada la obra de Benjamín Coria tanto en una tradición vanguardista, permiten que la diga así, pero es esta tradición que regresa después de la vanguardia, y al mismo tiempo con un pie en la vanguardia profunda. Entonces, de esta obra, de pronto encontramos que hay muchas similitudes, y sabemos finalmente que su estancia de 16 años en París, 6 en Londres y 6 en Italia, donde se casó, pues fue muy fructífera y que tuvo un mercado importante. Eso sí, interesante saberlo porque se puede entonces reconstruir el periplo de este artista de Orizaba a partir de la obra. Hay datos muy precisos de quiénes fueron sus amigos en Londres, de qué galerías formó parte, etc. No dejó de exponer en París, ni incluso cuando regresó a México en 1936, el año en que inició en España la guerra civil, regresó muy a tiempo. Aquí vamos a ver una fotografía curiosa desde los años 20, donde aparecen 3 gentes fundamentales en Coria que fueron sus amigos. Diego Rivera a la izquierda, el señor que está a su lado no sé quién es. Luego está el pintor Carlos Mérida junto con su esposa, y el señor de sombrero que está a la derecha es el poeta José Juan Tablada con su esposa cubana Nina, su segunda y definitiva esposa. Están en Teotihuacán haciendo una investigación sobre la posibilidad de encontrar el número pitagórico y la escala áurea en el arte teotihuacano. Ese fue el objetivo del viaje. Ellos 3 hablaron muy bien de Coria y lo conocieron profundamente. Otros alumnos de Coria, a los que, como Reyes Mesa, como Luis Nishizawa, que está aquí, como el gran Tomás Surián, un estudioso del arte mexicano profundo y el mejor restaurador que hemos tenido. A él se debe que el patrimonio mexicano todavía se encuentre bien, es gracias a sus infinitas intervenciones. Y aquí tenemos un retrato de Modigliani que, como ven ustedes, tenía tipo de que le iba bien en las fiestas, y un retrato a la izquierda de Benjamín Coria. Probablemente es Modigliani, que de pronto se peinaba hacia atrás con gomina. Una obra también que está de Benjamín Coria, que se encuentra en la biblioteca de Alfonso Reyes, magnífica, con las características que ya hemos visto. Y aquí tenemos la otra que ya habíamos visto, nuevamente el triángulo del monte al fondo, las mujeres en el primer plano, y a la derecha tenemos a Ángel Zárraga con esa misma intención. Como ustedes se pueden encontrar varios cuadros. Aquí pues tenemos también en blanco y negro esta imagen, esta obra producida por Coria, donde se aprecian desnudos, y aquí yo sí me atrevería a decir que es de clara influencia modiglianesca por la estilización de las figuras. Aquí tenemos otros 2 artistas fundamentales de la Escuela de París que convivieron con él, Gabriel Fournier, Soutine, que es un extraordinario pintor que viene del expresionismo, y a la derecha Benjamín Coria. Estaba de moda en esos años pintar paisajes y sobre todo árboles que tuvieran atributos humanos. Esto que tiene una figura retórica que se llama, ay, qué barbaridad, se me acaba de ir la palabra. Sí, estas que se llaman metagoges, que son encarnaciones animadas en objetos inanimados, como en este caso los árboles, estaban muy de moda en esa época, y como vemos Benjamín Coria participó pues de este interés. También estaba de moda entre los miembros de la Escuela de París pintar determinados rincones de habitaciones
no siempre los fundamentales, sino aquellos rincones que son los menos protagónicos en una habitación. Y aquí la novia de Modigliani, Jeanne Hébuterne, pintó este rinconcito, y a la derecha tenemos un interior con piano de Modigliani. Esto tuvo que haber sido pintado en Londres o quizá en uno de sus múltiples viajes que hizo a París desde Londres, para luego regresar a Londres, donde se instaló. Paisajes de Benjamín Coria, ya ni para qué les digo que tiene parentesco con muchos de los de la Escuela de París en esta vertiente tradicionalista. Contamos con alguna publicación donde se da el testimonio de que llega a México en el 36 Benjamín Coria, inmediatamente es aceptado en la Academia de San Carlos, donde da clase pues al menos hasta 1964, año en el que muere. Probablemente es ese año, no estamos seguros, así de parca es la información. Pero vean los paisajes que hay en esta revista y vean este cuadro, el de la mujer con la niña. Probablemente es su esposa y su hija. Tuvo una hija que fue muy longeva, afortunadamente. Tenemos este tipo de paisajes de la colección Jonas Netter, que es la colección de la Escuela de París, y vean la cercanía con Coria. Voy a ir más rápido. De la obra en México, tenemos estos bodegones, realizó muchos bodegones, lo sabemos. En estos ya incorpora frutas mexicanas como la papaya. Y nos queda, y sabemos que en México regresó a un arte tradicionalista, incluso muy probablemente religioso, como el que vemos aquí, a la manera de Zárraga. Recuerden que Zárraga también devino en un arte muy religioso, en varias épocas de su vida incluso, y aquí tenemos un desnudo. Vean a esta mujer recargada en el quicio de una ventana. Es muy atípico, ¿no? Para un desnudo, una posición así, pues nos recuerda desnudos que ya hemos visto. Bueno, parece ser que derivó también, antes de venir a México, realizó ilustraciones muy interesantes, como estas, por ejemplo, de un corrido que escribió un político mexicano llamado Francisco Castillo Nájera. Vean qué dibujos más curiosos, que son sobre temas mexicanos, pero indudablemente hechos por alguien que no ve el mundo desde México, que lo hace desde Europa. Vean nada más qué precioso. El gavilán es este señor que tiene el sombrero, mató a este pobre hombre y se va y le ganó a la mujer, con la que luego se va a pasear en la noche en la gran ciudad, donde hay café, cine y teatro. Es una representación de lo mexicano pues muy europea. Antes de venir a México hace estas ilustraciones y ya en México regresa a un tradicionalismo que habría que investigar. En este sentido, es curioso, es diferente este gran artista de Tlacotalpan que vieron ustedes con Ana Sofía, magnífico, Alberto Fuster, que él siempre se quedó en una sola tendencia, que le costó quedar fuera de la modernidad en un momento dado cuando se suicida en Estados Unidos desesperado. Coria no, él transitó por la vanguardia en varias de sus posibilidades y después, al parecer, regresó a una tradición, a un arte tradicional que le llenó ahora sí que el alma, aunque esto suene cursi. Me recuerda un poco al personaje de una novela de Murakami, en el cual se llama El Comendador, en el cual un pintor japonés que fue también cubista y abstracto en París, le ocurre una tragedia y regresa al Japón y regresa también a la pintura tradicional japonesa, porque gracias a la tradición va a poder recuperar la posibilidad de encarnar a sus muertos. Entonces, sin que algo así haya pasado con Coria,
pero en algo de pronto algunos artistas sienten necesario regresar a los orígenes y a la tradición. Antes de que esto ocurra, y ya para terminar, vean por favor estos nombres. Pongo ahí el nombre de Natalia Ferreiro porque ella es una investigadora mexicana que encontró en Londres testimonios, documentos sobre Benjamín Coria, que formó parte de The London Group y donde expuso junto con grandes artistas, todos estos que ven aquí, vean aquí está Benjamín Coria, el número 20 de la foto que está a la izquierda, Máscara Africana. Lo que les decía yo, expuso Máscaras Africana, estaba involucrado, en una hipervanguardia vorticista, en un cubismo londinense, donde todos estos que vemos aquí eran protagonistas de primerísimo orden. Entonces, gracias a estos testimonios de London Group, sabemos que estuvo ahí desde 1914 hasta 1919, por lo menos, y vienen listas, vienen nombres de coleccionistas, sabemos que tuvo grandes coleccionistas, y entre ellos a un crítico de arte muy importante que era Roger Free, ni más ni menos, uno de los grandes teóricos del modernismo. Entonces le vamos a poder seguir la pista a Benjamín Coria por aquí. Bueno, ya instalado en México, deja el vorticismo. De este vorticismo nos quedan algunos apuntes en fotografías en blanco y negro que ya hemos visto, pero de regreso a México da clases de distintas materias, entre ellas la del desnudo. Y parece ser que entre las modelos con las que trabajó fue ni más ni menos que la bellísima Nahui Olin, gran artista mexicana de corte naif, que por su belleza se convirtió en la femme fatale mexicana, modelo y amante de muchos artistas, sobre todo del doctor Atl, que se enamoraban profundamente de ella y enloquecían. Aquí tenemos una foto de ella para que vean que fea no era. Uno de los muchísimos retratos que le hicieron, este es el del doctor Atl, una de las muchas fotos en las que posó. Una mujer fabulosa, hija del general Mondragón, aquel traidor que se enfrentó a Madero, que formó parte de la sublevación contra Madero y que se hizo famoso porque inventó el cañón Mondragón. Bueno, pues lo que son las cosas, tuvo esta hija y enloqueció a toda una época del arte mexicano. Bueno, vimos ya para terminar algunos nombres que nos encontramos en esa lista, en esas listas del grupo de Londres, pues eran este tipo de artistas muy famosos entre los vorticistas. Vean nada más qué maravillas producían. William Roberts, del que parece ser era muy amigo Coria, pues vean qué tipo de trabajo hacía. Aquí hay una representación figurativa, pero la estructura es por medio de diagonales cubistas a la manera inglesa. También que fue muy famoso, Edward Wadsworth, de ellos conocemos poco porque nuestra mirada está siempre puesta en París. Gracias a Coria ahora, él nos está presentando, así como a él nos lo presentó Modigliani y Diego, ahora él nos presenta a todos estos vorticistas y vamos a buscarlos, a ellos y a él dentro de este grupo, a Londres. David Bomberg, también era en verdad extraordinario, y vean nada más, era en verdad muy arriesgada, una búsqueda muy osada, que también tuvo magníficos escultores, entre ellos Sir Jacob Epstein. Bueno, pues hasta aquí llega esta presentación. Vamos viendo que esta amistad entre los tres amigos pues concluyó tristemente para Modigliani, aunque es alguien, pues un inmortal del arte, lo será siempre, y nos dejó a un gran vanguardista que lo fue Diego Rivera, al grado de que él
formó su propia vanguardia de alcances mundiales hasta la fecha, y nos dejó también a un gran artista que tenemos que descubrir y del cual tendremos que estar dando nueva información, pues espero que en poco tiempo. No cabe duda de que es un gran interés cultural para México, para nuestras instituciones, para nuestra memoria del arte moderno, y también, desde luego, no lo dudo, para el coleccionismo. Pues muchísimas gracias por su atención, que estén ustedes muy bien, muchísimas gracias por invitarme, y pues les dejo un saludo muy cordial. Hasta pronto.